Ya estoy grabando, voy a volver a compartir la pantalla. Bien, entonces estábamos por aquí. Bueno, eso es lo que les ha explicado esos polinomios dentro de las funciones elementales. Hay unas funciones trascendentales que son esas que yo les presento aquí, las que más utilizamos también en modelamiento. Les repito, pues en Excel solamente tenemos opción para llegar hasta la función exponencial, la función logarítmica. Ya lo que es la curva geométrica, la curva de Gompers, la logística, la hiperbólica, no están disponibles en Excel, a menos que yo descargue un archivo complementario, que es el XLS, un archivo complementario para estadística, pero en algunos casos cobra, en otros casos pues uno puede descargarlos también de forma gratuita. En este tipo de funciones trascendentales ya la característica es que estas funciones trascendentales no se expresan en forma de polinomios. Si se cuenta, aquí ya no aparecen el único operador posible que nos empieza a aparecer por aquí. Bueno, hay unos operadores que son potencias o aparecen como funciones inversas. En este tipo de polinomios, lo que es la curva exponencial, la curva geométrica y la curva logarítmica, también son funciones trascendentales que yo, al hacerle alguna transformación, las puedo convertir en una función lineal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo podría tomar la curva logarítmica y a la curva logarítmica hacerle una transformación. Vamos a ver si me deja escribirla. Para transformarla de alguna otra manera. Entonces, por ejemplo, esa transformación, yo podría utilizar aquí la función inversa para transformarla. La función inversa, la logarítmica y la exponencial. Entonces, podría multiplicar por exponencial los dos lados de la expresión y de esa forma más o menos tendríamos una ecuación tipo lineal. Bueno, yo creo que ahorita no voy a entrar a transformarla tampoco. Lo mismo la curva logística y la hiperbólica. Simplemente es como para explicarles un tema ahí muy sencillo ahorita antes de entrar a algunos otros modelos. Bien, esto es lo que tenemos más o menos de lo que son funciones trascendentales. Algunas otras expresiones o algunos otros modelos también los llamamos identidades matemáticas y son funciones o son ecuaciones que se escriben de diferente forma, pero que la respuesta es la misma. La respuesta final es la misma. Por ejemplo, en algún caso podríamos asociar que una función o un modelo de Gompers puede ser idéntico a una función logística si me da la misma respuesta. En esta diapositiva, también en la parte inferior, hay tres expresiones diferentes de cómo calcular la velocidad de crecimiento de un microorganismo o de un cultivo bacteriano. En el primer caso, pues utilizando una transformación en logaritmo natural. En el segundo caso, un logaritmo base 10. Y en el tercer lugar, ya transformando o aquí sustituyendo y reemplazando lo que es o calculando el logaritmo de esta constante, que es el e. Entonces tendríamos esta tercera expresión. Pero son similares. Pues podríamos hacer algún ejercicio de esto y transformar, calcular la velocidad de crecimiento con cualquiera de estas funciones o cualquiera de estas ecuaciones y tendríamos básicamente el mismo resultado. Quería llegar a esta diapositiva, o sea, la anterior es solamente como para explicarles también que los modelos matemáticos pues están constituidos o se basan a partir de unas funciones matemáticas. ¿Sí? Entonces tampoco es, en algunos casos pues hay que empezar a estructurar los modelos, a escribirlos, porque no los consigo como por ejemplo yo tengo... ¿Alguna 10 pregunta? minutos, ¿no? Cuestión de segundos, ¿eh? ¿Preguntas? No. Es la basura. Mira, que el día que pasó, entonces fue ya. Bueno, entonces quería llegar a esta diapositiva que era en algún momento les he dicho que quería explicarles un poco lo que es la clasificación de los modelos matemáticos. Existen diferentes aproximaciones para clasificar modelos desde diferentes perspectivas. También rápidamente en aquella ocasión pasé algunos modelos y los expliqué rápidamente. Lo que es, por ejemplo, los modelos de acuerdo a la metodología que yo empleo para la formulación del modelo, para la construcción del modelo, y cuando son empíricos y mecanísticos, en esa ocasión también ya les había comentado
que los empíricos salen simplemente de hacer análisis de datos. Yo tomo la cantidad de datos y los datos los ajusto a una función específica y esa función o esa ecuación que obtengo, mejor, es la que me representa el modelo matemático. Es más o menos el ejercicio que ustedes también ya hicieron la vez pasada con la profe Elisa, ¿cierto? Ya les di a ustedes unos datos y los introdujeron en el StatGraphic. En el StatGraphic hicieron la primera regresión lineal y luego buscaron modelos alternativos. Ese tipo de construcción de modelos es lo que nosotros llamamos modelos empíricos. ¿Y por qué empíricos? Porque en este caso no estamos considerando ningún otro aspecto relativo, por ejemplo, al microorganismo, como podría ser cuál era su estado fisiológico, qué ocurre, por ejemplo, a nivel interno en el metabolismo del microorganismo, es decir, no tenemos una concepción teórica para construir ese tipo de modelos. Entonces los modelos empíricos simplemente se desarrollan de esa manera, haciendo ajuste de datos y obteniendo la ecuación que mejor se ajusta a esos datos. A diferencia, pues los modelos mecanísticos ya emplean unos conceptos más teóricos. Primero, para empezar a construirlos, debo conocer un poco más el comportamiento del microorganismo y algunas características que rigen ese fenómeno, lo que sea también, ¿no? Que esos son muy complejos. A nivel interno ocurre una diversidad también de cambios y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con su metabolismo, con las actividades enzimáticas, la forma como ellos interactúan con los diferentes factores del medio, pero que al final pues responden de una manera simple. Entonces, los modelos mecanísticos, la construcción de esos modelos mecanísticos sí requieren de unos conocimientos teóricos más profundos y considerar esos aspectos para empezar a construirlos. Generalmente estos modelos mecanísticos se construyen mediante ecuaciones diferenciales, lo que es el planteamiento de ecuaciones diferenciales y encontrar la resolución de esa ecuación diferencial y construir el modelo. Tenemos también una aproximación, creo que más adelante pues aparecen descrito de forma general todos estos tipos de modelos. Una aproximación estadística, también ya les había comentado, tenemos los modelos cinéticos y los probabilísticos, que los cinéticos son modelos que me describen cómo se comporta el microorganismo de forma específica, es decir, conozco cómo el microorganismo se está comportando. A diferencia de los probabilísticos, el nombre lo indica, me hace una probabilidad o me indica probabilidades de que el microorganismo crezca o no crezca, muera o no muera, o es una probabilidad de cómo él podría empezar a desarrollarse en un medio. La metodología que se utiliza para hacer ajustes, entonces también tenemos desde el punto de vista estadístico, si utilizamos técnicas de regresión lineal o no lineales. Pues también se pueden describir los modelos como modelos lineales o no lineales. Estos modelos lineales son los que responden a esas funciones elementales, mientras que los no lineales son modelos que utilizan funciones trascendentales. ¿Sí? Y finalmente unos modelos que son de comportamiento o dependiendo de cómo se comporta el microorganismo, si crece, muere o es capaz de permanecer en el medio. Es una forma de clasificarlos, pero como les ha dicho en aquella ocasión, pues aquí a veces ponerse un acuerdo finalmente mi modelo qué tipo es o dónde lo clasifico. Pues fue cuando Witten y Buchanan plantearon la descripción más sencilla de los modelos matemáticos, que son esos modelos primarios, secundarios y terciarios. Básicamente esos modelos, bueno, este es otro enfoque también que se puede utilizar para hacer clasificación de modelos, determinísticos o cinéticos, los estocásticos que también son probabilísticos. Esa es otra denominación que también reciben esos modelos. Los cinéticos también se llaman determinísticos porque pues, el término determinar está asociado a que me genera una respuesta, no hay incertidumbre en la respuesta que genera, mientras que el probabilístico o estocástico sí es un enfoque probabilístico, genera incertidumbre porque la respuesta es una probabilidad. Bien. Rápidamente voy a pasar esta clasificación porque esto ya es lo que les acabo de decir ahorita nuevamente. Es que quiero llegar a los modelos terciarios. Bueno, acá hay unos modelos primarios. Vamos a mirar aquí una pequeña clasificación de Witten y Buchanan. Los modelos primarios básicamente se encargan de describir el cambio del microorganismo en función del tiempo. Eso es lo que ustedes ya hicieron. Es el primer ejercicio. Aquí pues aparecen varios modelos. El modelo de Gompers, el logístico, el modelo de Rover y Barangi. Porque quiero trabajar un poquitico con este modelo también de Barangi.
Este luego lo miramos también, que es el de Gompers. Este es el modelo de Barangi. ¿Por qué quiero llegar a este modelo de Barangi? Porque ahorita el objetivo es explicarles un software que les va a servir, yo creo que mucho para el trabajo de aquí en adelante, y también puede servir como una especie de aula virtual o un laboratorio virtual para hacer simulaciones de crecimiento, supervivencia o muerte de microorganismos. Y también se puede utilizar para hacer ajuste de datos y obtener los diferentes parámetros cinéticos de crecimiento. Entonces, aquí planteando o utilizando esta misma expresión que aparece en esta gráfica del modelo de Barangi, vamos a encontrar también la curva de crecimiento dividida en sus diferentes fases: la fase de latencia, la fase de crecimiento exponencial y la fase estacionaria. Pero también encontramos unas interfaces, ¿cierto? La interfaz entre la latencia y la exponencial, y la interfaz entre la exponencial y la estacionaria. Pero al mismo tiempo también puedo obtener diferentes parámetros cinéticos. Cuando yo hablo de los parámetros cinéticos, son aquellos parámetros que en microbiología predictiva me caracterizan el comportamiento de una población. ¿Esos parámetros cuáles son? La tasa de crecimiento. Vamos a poner un poquito más grueso el marcadorcito aquí. Y cambiemos de color. La tasa de crecimiento, que es básicamente el mu, y este es el principal índice que me mide a mí cómo se está comportando un microorganismo. Oh, miércoles, va a acabar en 10 minutos. ¿Qué otro segundo parámetro nos interesa también medir? El tiempo de duplicación. Pues sería el segundo parámetro. La máxima densidad de población, que es el tercer parámetro. La densidad mínima de población, el cuarto. Y la duración de la fase de latencia. Y eventualmente también podríamos obtener el tiempo de generación, o se puede calcular el tiempo de generación. Digamos que estos son los principales parámetros que yo mido o a partir de los modelos puedo obtener y caracterizar de esa forma cómo se comporta la población. Estos parámetros están expresados en una ecuación inferior que aparece a la parte izquierda de la pantalla, que está en verdecito, y este es el modelo de Barangi, donde encontramos cómo la población cambia en el tiempo en función de la población inicial, la velocidad máxima de crecimiento, y por aquí la máxima densidad de población o la población máxima, y encontramos una variable, que es la variable A, dt. Esta variable A de t me representa la forma como el microorganismo está cambiando a lo largo del tiempo, y se puede estimar también mediante otra función matemática que trae incorporado el modelo. Lo interesante de esta ecuación de Barangi es que es un modelo que está adaptado o está estructurado directamente para medir cómo cambia el crecimiento bacteriano, no como los modelos, por ejemplo, el de Gibson, cuando él planteaba la función modificada de Gompers, el modelo logístico, el modelo sigmoide o la función sigmoide, que son adaptaciones de otros procesos poblacionales o de otras dinámicas poblacionales, y luego se adaptó al crecimiento microbiano. Este modelo de Rover y Barangi está estructurado específicamente para medir el crecimiento bacteriano. Y al frente, en la parte derecha de la diapositiva, pues también encontramos otra forma de expresar este mismo modelo de Barangi, es decir, que estos dos son igualdades. Estas dos formas de expresión del modelo. Y nos va a dar la misma respuesta. Vamos a ver si luego tenemos, no sé, aquí creo que no les coloqué cómo calcular A. No me cambie la diapositiva. No está la forma. Ah, perdón, tengo que borrar todo esto. Los otros ya son otros modelos también, modelos de crecimiento, de muerte, modelos de inactivación. Entonces, estos no los vamos a tocar todavía, vamos a revisarlos más adelante. Bien, modelos secundarios también los vamos a analizar con más detalle en una próxima clase. Simplemente indicar que estos modelos secundarios pues son ya modelos un poco más complejos, porque básicamente me permiten, aquí ya no mido cómo el microorganismo va cambiando en el tiempo, sino cómo es la respuesta del microorganismo en función de los diferentes factores medioambientales.
Y ahorita miramos algún ejemplo de esta aplicación. Esto ya se los ha explicado la clase anterior, modelos probabilísticos, y quería llegar aquí a los modelos terciarios. Porque entonces los modelos terciarios ya también les comentaba que es una combinación de los dos tipos de modelos anteriores, de modelos primarios y modelos secundarios. Es decir, que el modelo terciario ya es una aplicación informática, es un software, una aplicación que me permite a mí hacer el ajuste de curvas de crecimiento, que sería el modelo primario, y al mismo tiempo me calcula los parámetros cinéticos que puedo utilizar para llegar a construir modelos secundarios. Dentro de esos modelos hay varios que tenemos aquí, pues gratuitos, o algunos tienen aplicaciones, pero hoy quería explicarles este Conbase. Si se me acaba el tiempo, les envío otra vez el link y entramos a revisar el Conbase. No sé si se me acabó, aquí le di a actualizar. El miércoles me dejó trabajar 2 horas y media de continuo. Ah, no, 2 horas casi. ¿Sí o no, Jonel? Sí, señor. Ah, bueno, vamos a ver si él me deja también. Entonces vamos a entrar a revisar lo que es el Conbase, que es el software que les quiero explicar hoy, para tampoco hacerlos perder aquí mucho tiempo. Entonces, cuando yo a esta diapositiva que no las he colgado, que es la que voy a colgar ahora más tarde, le doy clic a Conbase, pues me va a abrir directamente esta página. ¿Sí? Ahí tenemos la página de acceso, o podemos ingresar, por ejemplo, también directamente desde la página web que por ahí tengo creada, la de Alcade Predictiva, Micropredictiva, aparece ya creado el vínculo, el hipervínculo, o directamente en Google podemos escribir Conbase y nos va a enviar al software, ¿sí? Este software, lo primero que, bueno, aquí lo que aparece inicialmente es una explicación más o menos de lo que es el software, algunos patrocinadores, quienes lo han desarrollado. Por aquí también es una indicación general para qué me sirve ese software. Dice que este software o este Conbase es una base de datos que tiene más de 60.000 récords o más de 60.000 datos de comportamiento de respuesta de microorganismos de forma cuantitativa en diferentes ambientes alimentarios. También trae incorporado un software de predicción que me permite a mí tanto predecir el crecimiento y la inactivación de microorganismos. Se puede utilizar para diferentes enfoques, lo puedo utilizar para, por aquí dice, para el diseño de planes de seguridad y de riesgo en alimentos. Se puede utilizar también para el diseño de los planes HACCP, para reducir, por ejemplo, también la contaminación de aguas. Bueno, hay una cantidad para todo lo que es el aseguramiento del riesgo microbiológico en alimentos, entre otras. Aquí aparece también en la parte inferior, pues, opiniones de algunos expertos que manejan este software, que usan el software. Y en la parte inferior nos presentan los avances más recientes o publicaciones o papers más recientes sobre modelamiento matemático en microbiología. Entonces son los 3 últimos que han salido, son de marzo, son muy recientes. También es un software, bueno, esto que sale por aquí en naranja, en color naranja, a veces lo que le pido a uno es que 2 opciones. Si yo estoy trabajando con el software y tengo... Profe, ¿Sí? Profe, qué pena. Ahora, profe, es que quedamos en la pantalla, está en modelos terciarios, no, Ay, no nos caramba. está mostrando. No le estamos dando esta chample. no, señor. Qué pena con ustedes. Ya me salgo de ahí. Qué pena. Tenía que haberme dicho mucho antes. Bueno, ya les voy a compartir la otra pantalla entonces. Compartir pantalla y vamos a... Ahora sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, les decía que yo puedo llegar a esta base de datos que es el Conbase. Si le doy clic a la presentación, o puedo acceder también desde un navegador. En Google puedo tipear Conbase, escribir Conbase como aparece aquí arriba, y él me va a llevar aquí lo que hice fue escribir Conbase, y la primera dirección que aparece, esa es la que le doy clic, ¿sí? Les decía entonces que esta página lo que tiene es una cantidad de recursos
Pues aquí hablamos de más de 60.000 datos que tiene este software, que este software también se usa para predicción del crecimiento o inactivación de microorganismos en alimentos. Se puede utilizar para diferentes fines, que era lo que se comentaba ahorita, para el diseño de planes HACCP, los puede utilizar para análisis de riesgos microbiológicos en alimentos, para reducir la contaminación en aguas. Bueno, tiene una cantidad de usos. Opiniones de las personas pues, que han venido usando ese software, de expertos. Y en esta parte inferior es lo que les decía que aparecen los artículos más recientes. Hay modelamiento. ¿Sí? Por aquí vamos a encontrar, bueno, ese software lo encuentro en varias versiones, en chino, en japonés, en chino, en español, en inglés. Los vamos a traer en la versión más fácil, que es la que es en inglés. No, mentiras, en español. Este software tiene una cantidad de aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es loguearnos o registrarnos. Pues yo aquí estoy registrado, pero de manera general para registrarnos vamos a dar aquí donde dice ingresar. ¿Sí? Y les va a pedir una serie de datos. El nombre, el apellido, una dirección de correo válido. Y compartimos aquí la... Dice que me queda menos de un minuto. Si no, ahorita vuelvo y les envío el enlace para volver a ingresar. ¿Sí? Entonces decía que aquí nos va a pedir inicialmente el nombre y el apellido. Y aquí nos